Amén. Puedes tomar a tu asiento. Amén. ¿Te acuerdas cuando María y José estaban buscando al Señor Jesús? Amén. Su adolescencia, 3 días, y había estado en el templo. Amén. En el templo, hermanos, siempre vamos a estar seguros. Amén. Y el templo ahora, en este tiempo, sabemos que es Cristo. Amén. En Él vamos a estar seguros. Pero pensaban que Jesús se había perdido. No, eran María y José que se habían perdido ellos en medio de la fiesta y no cuidaron y se olvidaron de Jesús. Y déjame decirte que aún en este último día del año, nosotros también no perdamos el enfoque, no nos perdamos, amén, amén, no perdamos de vista a Cristo, amén, porque aún en medio de muchos afanes podemos estar perdiéndonos la bendición del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a empezar este tiempo, amén, de estudiar la palabra de Dios, amén. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos también, amigos, y los que van a ver también a la posteridad este mensaje. Que el Señor te bendiga, amén. Escogiste la buena parte, esa buena parte que no se te será quitada, amén. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios y vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Verso 21. Amén. Hebreos 9, 21. Dice así la palabra de Dios. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos, Señor, a ti para poder, Señor, pedir la guía, Señor, de tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, Señor. Y aún, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer para estar acá, Señor, y estar atentos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a poder exponer fielmente, Señor, tu palabra. Nos des las fuerzas, Señor amado, para hacerlo, mi Dios. Y seas tú, Señor Jesús, quien abra nuestro entendimiento, Señor, como lo hiciste con tus discípulos cuando, Señor, resucitaste, Señor. Hazlo con nosotros, te pedimos, para que podamos este tiempo, Señor, ser consolados, mi Dios, ser, Señor, edificados, Señor, sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. En esta sección, hermanos, del libro de Hebreos capítulo 9, aquí se sienta un poco las bases para describir lo que es el nuevo pacto. Y se describe lo que es el tabernáculo, se describe lo que son el mobiliario que había también en el tabernáculo y sus prácticas también de culto. En nuestro ejemplo o ilustración, como tenemos acá, como ya todos lo conocen, y este tiempo estamos nosotros viendo cuál es el diseño de Dios, amén, que en resumen sería andar en el Espíritu, amén, pero desde un inicio el Señor ya estableció su diseño. Cuando el Señor también mostró a Moisés como fiel siervo en la casa de Dios, amén, de poder construir el tabernáculo de reunión, era porque Dios quería tener comunión con su pueblo, amén. Y me llamó mucho la atención, y en estos días lo estudiaba, que en el tabernáculo había un mobiliario, habían tazas, habían vasos, habían utensilios, que todo eso servía para ministrar al Señor. Y aquí el libro de Hebreos, el escritor está haciendo mención, contrastando primero, y está haciendo mención a Levítico 8:15, cuando Moisés tomó la sangre, amén, de los sacrificios, dice, y roció todo el tabernáculo y aún el mobiliario, amén, los utensilios para poder purificar todo para ministrar al Señor. Porque todo lo que había en el tabernáculo era para ministrar a Dios. Era, en otras palabras, para adorar a Dios, para dar sacrificios a Dios. Amén. Entonces, ahora en Cristo, también nosotros ya somos purificados por su sangre. Amén. Y como ya habíamos estudiado, si bien el tabernáculo, todo esto que el Señor instituyó, amén, a Moisés para tener comunión con el pueblo, duró 400 años hasta Salomón. Después de Salomón vino el templo, y en el templo también estaba todo este diseño de Dios, lo que era el lugar santo, el atrio también y el lugar santísimo. Y ahora en Cristo, mucho más. ¿Por qué? Porque ahora dice la palabra de Dios que el Señor dice mora en nosotros.
y está entre nosotros. Amén. Porque dice que somos nosotros templo del Espíritu Santo. Y el altar ahora, que es nuestro corazón, amén, se presenta con sinceridad a Dios. Y ahora somos nosotros también sacerdotes para, dice, ministrar a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo. Y tenemos un sumo sacerdote, amén, que dice que entró y abrió camino vivo y nuevo, entró a los cielos para interceder por todos nosotros cada día, amén. Así que así en un pequeño resumen rapidito, esto nos habla del diseño de Dios. Y ahora me llamaba mucho la atención que dice aquí la palabra que purificó, dice, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. En la Nueva Traducción Viviente dice que purificó todas las cosas con las que se adoraba a Dios. Amén. Y a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento, aplicando el principio, amén, de lo que es las bases de la ley de Dios, de los salmos y los profetas, que no nos olvidemos que todo eso apunta a Cristo, todo nos muestra a Cristo, sentando la raíz y las bases. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Espíritu, Pablo hacía mención de que los vasos somos nosotros, amén, y ahí vamos a ir empezando. Esos vasos del ministerio somos nosotros. Dice la palabra en 2 Timoteo que hay vasos de honra y de deshonra, amén, que dice que nosotros seamos vasos útiles, amén, de honra. Si bien somos siervos inútiles, pero para la adoración y dar alabanza debemos ser vasos de honra, útiles al Señor. Aún en Romanos 9, del 20 en adelante, habla que nosotros ahora somos vasos de misericordia. Esos vasos de ira, dice ahí la palabra de Dios, también que se hace mención a Israel, pero ahora los vasos de misericordia se refiere a nosotros, también tanto judíos como gentiles, que dice la palabra, como dice el libro de Oseas, aquel que no era pueblo fue llamado pueblo, al que no era amado ahora es amado, es decir, refiriéndose a nosotros, que ahora nosotros también somos vasos de misericordia. Amén. Amén. Vamos a Éxodo, por favor, 39-36, con esa introducción. Éxodo 39-36. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando sobre cuando ya el tabernáculo estaba la obra terminada, amén, acabada. Y dice el verso 36, la mesa, todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, y ahí puedes ir viendo todo el mobiliario que había en el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión donde el Señor tenía comunión, quería tener comunión con su pueblo. Y aquí menciona todos sus vasos, el pan de la proposición. Ahí hace mención que dentro del tabernáculo había, ¿sí?, vasos, había utensilios, había mobiliario que era para ministrar al Señor. Esa palabra ministrar también en el significado es servicio, amén, adoración. Así que ya vamos a ir un poquito agarrando el tema. Cuando se refiere a vasos, vasos del ministerio, se refiere a nosotros que ahora hemos sido creados y la sangre de Cristo ha sido rociada para nosotros, en nosotros. ¿Para qué? Para que le demos adoración a Dios, amén, para que nosotros también seamos útiles para poder, útiles en ese sentido, para poder adorar al Señor. ¿Ok? Entonces vamos a ir un poquito profundizando. Por ejemplo, Jeremías, que lo vamos a leer más adelante, hace referencia que cuando se llevaron todo ese mobiliario, los vasos, a cautivos a Judá, dice que todo eso servía para la administración a Dios. Amén, para la administración a Dios. Y todo se purificaba con sangre, ya dijimos, para poder también estar consagrado para el Señor. Esa palabra vaso en griego es la palabra keus, ¿sí? S-K-E-U con acento O-S. No sé cómo se pronuncia, pero es eso. Dice, es vasija, es implemento. Y me pareció interesante que en el significado griego de esta palabra vaso, significa que es una esposa contribuyendo a la utilidad del esposo. Eso es un vaso. Acuérdate que todo lo que estaba en el mobiliario era de utilidad para el dueño, en ese sentido para Dios, para dar alabanza y ministrar a Dios.
que era lo que usaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, amén. Nuestras vidas también, en todo lo que hacemos, deben ser útiles para Dios, para que el Señor también use en ese sentido nuestras vidas para también el ministerio, para poder también darle adoración y alabanza. Es decir, lo que hago tiene que ser útil para el esposo. Ese es el significado de vaso. Interesante esa definición, ¿verdad? Si lo anota 2 Timoteo 2:21, por ejemplo, ahí te decía, ¿no? Dice, hay vasos de honra y otros de deshonra, y en el contexto dice, ¿no? Que nosotros seamos obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, y límpiense de todas estas cosas para que sean, dice ahí, útiles, instrumentos para honra, santificados para el Señor, dispuestos, dice, para toda buena obra. Y más abajo dice, huyan de las pasiones juveniles. Entonces creo que ahí hay harta enseñanza. Por eso te pido que lo anotes, amén, para que lo estudies y lo escudriñes en casa, amén, para que podamos comprender cómo nosotros debemos ser vasos útiles, amén, y limpiándonos de muchas cosas, como dice ahí ese texto en la palabra de Dios, amén. Entonces, debemos entender que nosotros somos siervos inútiles, pero sí vasos útiles para la adoración, para el Señor. Entonces, Pablo compara a los cristianos como vasos de honra para ministrar a Dios, vasos de misericordia, como dice Romanos 9, pero dice también vasos de barro. Por eso dice la palabra que el evangelio, ¿sí? Dice, fue confiado en nosotros en vasos de barro. Dice, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. En nosotros no está la excelencia, sino en lo que está dentro de nosotros. Amén. Somos vasos de Jehová para ministrar a Dios. Ok, vamos al Salmo 78, por favor. Entonces ya con todo esto ya vamos a ir viendo y aplicando que tú y yo somos vasos de Jehová, somos vasos de Dios para dar adoración y alabanza a Dios. Acuérdate que todo lo que estaba en el tabernáculo era para dar alabanza a Dios. Pero hay algo que sucede, hermanos, en la iglesia, que nosotros no estamos dando adoración y alabanza a Dios como deberíamos darlo. ¿Por qué? Porque esos vasos están siendo cautivos. Y lo vamos a ver. Salmo 78, vamos a leer del verso 58 al 69. Dice la palabra: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Acuérdate, ¿no? Cuando Elí, aquel sacerdote que no crecía en gracia sino en grasa, dice, se desnucó cuando escuchó la noticia que sus hijos habían muerto en campo de batalla, y sobre todo cuando el arca del pacto había sido, dice, quitada. Pero Dios lo permitió. Este salmo está haciendo referencia cuando fue quitado el arca, porque Dios prefirió habitar entre los filisteos y no en su pueblo, porque el pueblo de Israel se había prostituido completamente, estaba apagando la lámpara. Por eso más adelante dice el Señor, levanta a Samuel. Entonces, el tabernáculo que habitó en Silo fue quitado y llevado cautivo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, con un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Amén. Entonces, aquí vemos que fue llevado cautivo, amén, la tienda, el tabernáculo, en este caso dice ahí, su gloria, donde habitaba el Señor, era el arca de la alianza, el arca del pacto. Amén. Fue llevado cautivo. Ahora bien, para que entendamos los versos que vamos a leer a continuación, es bueno entender lo siguiente: cuando un ejército, un pueblo, ganaba a otro pueblo, lo llevaba cautivo, lo subyugaba, porque tenían que pagar impuestos y servir al pueblo que venció. Amén. Y cuando ese pueblo vencía a ese otro pueblo, entonces este pueblo que ganó tenía toda la autoridad de llevarse los dioses de talla, todos los ídolos y todo eso, y todo lo que tenían,
a los templos de sus dioses. Por eso acuérdate que cuando los filisteos quitaron el arca del pacto, ese arca del pacto, ¿dónde lo llevaron? Al templo de Dagón, que era en forma de un pez, ¿no ve? Ese dios de los filisteos. Ahí lo llevaron. Eso era una costumbre. Por eso cuando el rey David también vence a Goliat, y más adelante, bueno, por causa de él murieron más de 80 sacerdotes de Nob, dice la palabra de Dios, porque estaba escapando de Saúl. Y Ahimelech en 1 Samuel 25 dice que le dice, no, estoy de hambre, dame de comer. Y aquí el sacerdote Ahimelech le dice, pero aquí solamente hay los panes de la proposición, recién calientitos, eso te daré. Y Jesús utiliza obviamente esa sombra, esa imagen, para entender que misericordia quiere y no sacrificio, ¿no? Y todo ello, que ya lo conoces bien. Pero hay algo acá, cuando dice David, ¿y no tienes una espada por ahí? Y el sacerdote le dice, pero aquí está la espada con la que tú mataste a Goliat. Estaba envuelto también ahí en unas fundas, amén. Estaba dentro del templo, dentro del tabernáculo. Entonces era costumbre, cuando David también venció al gigante, esa espada fue quitada y fue llevada al templo de Dios, ¿sí? Era una costumbre de hacer todo eso. Por eso que vamos a entender que cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo a Judá 3 veces, vino para llevar cautivo a Judá en la primera intervención, llevó a Daniel, en la segunda llevó a Ezequiel y todo ello. Dice la palabra, y lo vamos a leer, que llevó todos los utensilios, todos los vasos del templo de Dios, del tabernáculo, dice de Dios, del templo de Dios en ese sentido, y lo llevó a su templo. Amén. Y ahí por eso dice Daniel 5 que Belsasar estaba tomando los vasos de oro que fueron traídos de Jerusalén, y ahí también las prostitutas estaban tomando con eso, y por eso viene el Señor con una fuerte declaración, y lo vamos a leer, ¿no? Y escribe ahí en la pared diciéndole que fuiste pesado y todo ello, ¿ok? Pero para que entendamos que cuando vencía un pueblo enemigo, llevaba cautivo todos los dioses. Y como Dios no es un ídolo, sino Dios es invisible, entonces lo que llevaron del templo de Dios fueron los utensilios, todo lo con lo que se ministraba a Dios. Entonces ya vamos a ir entendiendo que muchas veces nuestras vidas también van siendo cautivadas en el sentido malo primeramente, para que nosotros no le demos adoración y alabanza a Dios. Y estamos en cautividad, por eso que hoy este tiempo hay muchos cautivos. ¿Por qué? Porque ya no leen la palabra, porque hay algo que les está cautivando su mente. Ya no oran, ya no se congregan, y etcétera, etcétera. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Hay harta palabra el día de hoy, ¿ok? Entonces eso era costumbre, ¿ok? Era como cuando un pueblo que vencía decía, mi Dios es más poderoso que el tuyo y te entregó en mis manos. Y por eso se llevaban todo el botín como trofeo para sus templos. Y eso pasó, ¿no? Con el arca del pacto. Acuérdate que el pueblo de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo ahí 70 años, ¿ok? Porque Dios había hablado muchas veces por medio de los profetas, y estaban ellos obstinados con su corazón endurecido y rechazaron la palabra de Dios, no oyeron la palabra de Dios. Entonces Dios los entregó a sus enemigos. Y dice la palabra que por los pecados de la casa de David, refiriéndose a Manasés, todo lo que ofendió a Dios, Dios tuvo que llevarlos a cautividad 70 años. Vamos al libro de Jeremías 52, Jeremías 52, 17. Dice la palabra de Dios. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, los cucharas y todos los utensilios de bronce, ¿qué dice ahí? Con que se ministraba. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Miren, todo fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia significa confusión. Así que ves subrayando esa palabra, lo que significa Babilonia, porque hay muchas cosas que te confunden, amén, que estás en este mundo de confusión,
que te están cautivando. Por eso no le estás dando adoración y no estás ministrando a Dios. Entonces ahí que vemos, se llevaron, dice ahí, todo a Babilonia. Y ves todo un detalle, es decir, no dejaron nada, se llevaron todo. En los tiempos de Esdras, Esdras fue bien minucioso y diciendo, cuando trajeron ya todas las cosas de Babilonia al templo, a Jerusalén, dice que Esdras les dijo, cuenten todo, que no falte nada. Y ahí hay mucho también para poder enseñar de que igual nosotros debemos decir, no se quede nada en Babilonia, que no se quede tu corazón en el mundo, sino que toda la familia, yo y mi casa serviremos al Señor, todos vamos a servir al Señor, ninguno se va a quedar. Y aún en este tiempo es nuestro deseo, nuestra oración, nuestro anhelo, nuestras rodillas por la iglesia del Señor, amén, que ninguno se quede, sino que todos estemos presentes cara a cara ante el Señor, amén. Amén. Entonces Nabucodonosor invadió Judá, se llevó cautivo a los judíos y llevó todo con lo que se ministraba a Dios, con lo que se hacía sacrificios a Dios. Por eso que el pueblo de Judá no podía dar adoración a Dios. Y en el Salmo 137 lo explica muy bien, amén. ¿Por qué? Porque estaban cautivos, ¿ok? Entonces, todo se llevó Nabucodonosor, todo con lo que se ministraba a Dios, amén. Y todo lo que llevaban era una representación, ¿sí? Una representación de llevarse cautivo al pueblo enemigo. Vamos al libro de Daniel, por favor. Capítulo 1, verso 1 al 2. Amén. Sí. Daniel 1, 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí Dios está con minúscula, porque eran dioses falsos, ¿sí? Ídolos. Por eso dice ahí, sitió a Judá y llevó todo lo que se usaba para ministrar a Dios, amén, dice, y colocó todo eso en la casa de su Dios, ¿ok? Entonces ahí vemos que todo eso era una costumbre de aquellos días, una representación de que mi Dios es más poderoso que el tuyo, es decir, mi Dios te ha humillado. Por eso que era una costumbre de agarrar una parte y llevarlo al templo de sus dioses, ¿ok? Entonces aquí vemos que se llevaron todos los vasos, todos los utensilios con que se ministraba a Dios, ¿ok? Y Dios así lo permitió. Vamos a ir viéndolo. Entonces Nabucodonosor invadió a Judá 3 veces. La primera, para que lo anotes, en el año 605 antes de Cristo. Ahí se llevó cautivo a Daniel. Luego puso ahí otro rey en casa de David. Luego hizo alianza con Egipto. Invadió la segunda vez en el año 557 antes de Cristo. Y 8 años después invadió también, llevando también a Ezequiel, ¿ok? Eso en el año 557 y después en el 586, 10 años después. Entonces, cuando un rey llevaba cautivo a un pueblo, prácticamente lo subyugaba, lo dominaba y pues ese pueblo subyugado tenía que pagar impuestos, eran esclavos a quien servían ahora. Por eso que Romanos 6 dice, ¿verdad? Que tú eres esclavo a quien sirves. Si bien a la carne, al esclavo, es decir, eres esclavo del diablo o eres esclavo de Cristo, amén. No hay un intermedio, amén. O vives en la carne o vives en el espíritu, amén. Amén. Ok, entonces ahí saquearon todo, pero sacaron los vasos, los utensilios. Y había en el tiempo de Jeremías unos falsos profetas que ellos decían, no, que todo nos será devuelto, no, eran mensajes súper positivos. Y esos son los falsos profetas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tienen miel en sus labios y todo te lo pintan bonito. Pero Jeremías confrontó eso y dijo, no, va a ser al contrario. Aún los vasos que quedan todavía ahí en el templo, esos también se lo van a llevar. Por eso que a Jeremías lo trapeaban y lo trataban mal. No porque sea negativo, no, porque de parte de Dios venía una palabra de confrontación, una palabra de destrucción, de violencia por todo lo que había hecho el pueblo de Judá. A ver, veamos Jeremías 27, 21. Jeremías 27,
21. Si hay dulcecitos, también nuestros hermanos sugieres puedan repartir. Yo les pido que no se duerman, todavía hay mucho, en la noche igual. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Confronta Jeremías a los falsos profetas, que ellos decían lo contrario, pero Jeremías dice, no, aún lo que se quedó en la casa de Jehová, ¿sí? Y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados. Hasta el día, dice Dios, que yo los visite y después los traeré y restauraré a este lugar. Así que ya vamos comprendiendo. Hay también buenas noticias. Por eso que todo esto debemos sentar las bases, hermanos, para entender la palabra de Dios, ¿sí? Es lo que es la sana doctrina, ¿ok? Entonces, cuando dice la palabra los traeré, esa palabra es restaurar. La palabra restauración significa traer, ¿sí? Devolver, traer. Por eso dice el Señor, haciendo mención al ministerio de Juan el Bautista, dice que yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es restauración, amén. Y aún lo que el Señor también quiere que pase esto también en el año que ya vamos a entrar, ¿ok? Los restauraré, los traeré, amén. Ok, entonces hasta que se cumplan los 70 años, ahí iban a estar los vasos. Y esos vasos eran con los que se ministraba a Dios. Entonces vamos entendiendo que lo que hizo Babilonia fue llevar cautivo todo con lo que se adoraba a Dios. Y ya vamos a ir aplicando que en nuestras vidas ya no hay alabanza, ya no cantas en la casa, ya no lees la palabra, ya no oras, ya no predicas con denuedo, ya no sirves al Señor como lo hacías en las primeras veces. Por eso el Señor dijo, vuelve al primer amor, a la iglesia de Éfeso, porque hay algo que te ha llevado cautivo, Babilonia, tanta confusión, y el mundo está arrastrándote cuando tú eres un vaso de honra para ministrar a Dios, para dar alabanza y adoración a Dios. Por eso que cuando Dios dice en Isaías, este pueblo para gloria mía los he creado, mis alabanzas publicará. El fin, el propósito de Dios para el pueblo de Dios era dar alabanza y dar gloria a Dios. Por eso dice, para gloria mía los he creado, para que demos gloria a Dios. Es decir, todo el tiempo vemos que lo que Dios quería de su pueblo era dar alabanza a Dios. Pero ¿cómo puedes dar alabanza a Dios si estás cautivo todavía? Qué lindo cuando decimos, el Señor me ha cautivado mi corazón, amén. Pero si es porque el Señor lo ha hecho, es porque entonces alabas al Señor, sirves al Señor con todo tu corazón. Pero si no, hay otra cosa que te ha cautivado. Hay otras cosas en Babilonia que te están llevando cautivo. ¿Se está entendiendo poco a poco? Amén. Amén. Seguimos despiertos. Y esa palabra Judá es la palabra que también significa alabanza, hijo de Lea, ¿ok? Es decir, no nos olvidemos que los nombres que puso Lea era por algo que sentía en ese momento también a Lea, ¿no? Y esta palabra ya el Señor también, por medio de la pastora, también les ha enseñado a las hermanas, amén. Pero esa palabra Judá es alabanza, ¿ok? Di conmigo, hermano, los vasos fueron llevados cautivos. Los vasos con los que se ministraba a Dios fueron llevados cautivos. Amén. Entonces vamos a ir comprendiendo, y eso para que te lo memorices, amén. Que tu vida, mi vida, hermano, no sea llevado cautivo. Yo soy un vaso para ministrar a Dios. No puedo yo ser llevado cautivo por tanta confusión que hay allá afuera. ¿Ok? Vamos al Salmo 137. Y ya vamos aplicando la palabra. Salmo 137. 1 al 6. Dice la palabra de Dios, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Aquí está hablando Judá, ya en el exilio, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, acordándonos de Sión. Acuérdate que Dios a través de Moisés instituyó el lugar donde se iba a dar culto a Dios, que era en Sión, en el tabernáculo, en la tienda de reunión. Ahí se debería adorar a Dios. Por eso que en Babilonia ellos lloraban. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos
nuestras arpas. El arpa, hermanos, era un instrumento para alabar a Dios. Pero ¿dónde estaban las arpas? Colgadas. Amén. ¿Cómo puede ser que lo que da alabanza a Dios esté en desuso, esté colgado? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esos son los angustiadores. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y ahí sigue el versículo. Mire, notemos acá, ¿cómo vamos a adorar, dice el pueblo de Judá, en tierra de extraños? Si yo me olvidara de ti, Jerusalén, que mi diestra pierda, dice ahí, su destreza, su fuerza. Porque en ese entonces se adoraba en Sión. Ahora ya en el nuevo pacto, no nos olvidemos que ahora podemos adorar en todo lugar en Cristo. Amén. Por eso que Jesús decía: viene la hora, llegará la hora donde adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. No en Jericín, no en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Amén. Ahora en el nuevo pacto, ahora en Cristo, adoramos al Señor en todo lugar. Pero si nos vamos al contexto, aquí estaban cautivos. No podían ellos adorar, porque en Sión tenían que adorar. Por eso que sus arpas estaban colgadas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nuestras arpas todavía están colgadas? Porque estamos siendo cautivos por una preocupación muy fuerte, por una enfermedad, por una situación tal vez que te está cautivando el mundo y sus deseos y sus pasiones, que ya no alabas al Señor, ya no sirves como deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cautividad en ti. Y a veces ponemos excusas. No, es que yo solamente voy un día nada más a la semana. Cuando de las 2 reuniones o 3 reuniones que podamos tener en la semana, tú ni a una puedes ir. Pero si bien le das tiempo de 10 horas en tu trabajo. Qué irónico. Y nos cansamos de 1 hora de que predica el que está aquí adelante. O 1 hora y media, no sé cuánto tiempo, ¿ya? Pero nos quejamos de tanta palabra, pero no le das en la semana el tiempo a Dios. Pero sí trabajas 10 horas. Sí le das tiempo de cenas de fin de año y todo un fiestón allá afuera, pero no te has olvidado de dar al Señor la palabra, es decir, el tiempo que le corresponde a Él. Es lo que Dios le decía a Israel: ya te has olvidado de darme las cañas aromáticas. Yo que soy el que perdona tus iniquidades, el que borra tus rebeliones, pero no te acuerdas de mí, no me das sacrificios. Es lo que Dios también en este tiempo igual demanda de ti. Te ha perdonado, te ha salvado y no estás correspondiendo a su amor. Todo este año el Señor te ha sostenido, te ha mantenido de pie, tus zapatos no se han gastado, nuestra ropa no ha envejecido. Y aún así no le das el tiempo que le debes dar a Dios. ¿Cómo es eso? Algo está cautivándote. Pero no, ponemos excusas. No, es que no tengo tiempo. No, algo te ha cautivado. No es que no tienes tiempo, sino que una enfermedad, una preocupación, una situación te ha cautivado, que ahora no le estás dando alabanza y gloria a Dios. Amén. Entonces, notemos ahí ese lamento de los que estaban cautivos en Babilonia, como los vasos. Fueron llevados cautivos y ahora no había alabanza, no se podía cantar en cautiverio. Las arpas estaban colgadas. Ahora nosotros ya en Cristo dijimos, adoramos, ese templo es el corazón. En Cristo adoramos en todo lugar. Somos morada de Dios en el Espíritu. Ya, pero en aquellos días se adoraba a Dios en Sión, donde estaba la tienda de reunión. Pero no podían ellos adorar porque sus arpas estaban colgadas. No puedes, dice la palabra, que nosotros somos llamados para, dice, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque algo te ha cautivado, te ha llevado cautivo. Hay confusión, no se puede alabar. Por eso dice la palabra, las lenguas estaban pegadas al paladar. Acuérdate cuando dice ahí también, ¿no? A ver, ¿dónde está? Allí nos sentábamos, allí llorábamos acordándonos de Sión. Y nos habían llevado cautivos, nos pedía que cantásemos.
¿Cómo cantaremos, dice ahí, a Jehová cántico en tierra de extraños? Mi lengua se pega a mi paladar. Y muchas veces nuestra lengua, hermano, está pegada a nuestro paladar. ¿Cuántas veces decimos aleluya al Señor, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor? No puedes, porque tu lengua está pegada al paladar. ¿Por qué? Porque hay algo que te ha cautivado. Eres vaso de honra para el Señor, pero has sido llevado cautivo a Babilonia. Y el Señor quiere libertarte. Amén. Un poco me voy a adelantar. El Señor Jesús dice en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo de Israel no era libre. Aun cuando ahí en el contexto los fariseos decían, no, pero nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son hijos del diablo, les decían, porque ustedes buscan ocasión para matarme. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes no van a tener esos pensamientos en su corazón si el Hijo los libertare, si nacen de nuevo. Y ahí todo ello, ¿ok? Y lo que el Señor quiere es libertarte, amén, sacarte de cautiverio, para que este año en el que entremos, hermanos, no estés cautivo, sino que ahora podamos dar alabanzas al Señor y no haya ningún obstáculo. Y si hay obstáculos, en el nombre de Jesús los vamos a vencer. Amén. Amén. Ok. Entonces, vemos cómo hoy en día hay allá afuera templos que se cierran, o que ya no dan alabanza al Señor, o que existen solamente programas nada más para entretener a las personas, y eso es con tristeza lo que decimos, ¿ok? Porque no hay ofrenda, no hay sacrificios, porque Dios, mejor dicho, el diablo se metió en la familia, en el hogar, con chismes, mala comunicación, malos entendidos, pleitos, fatiga, mucho trabajo, apuro, estrés, tantas cosas que confinan, que llevan cautivos a las personas. Y lo que primero se sacrifica es el altar. ¿Qué es lo que primero hizo Noé cuando salió del arca? ¿Qué construyó? Un altar. ¿Qué es lo que primero hizo el pueblo de Judá cuando fue traído otra vez a Jerusalén? No construyeron el templo, primero construyeron el altar, porque primero es la restauración de la comunión con Dios para luego darle adoración a Dios en el templo. Si no hay altar, no hay adoración. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando vengas y traigas tu ofrenda al altar, ve y ponte a cuentas primero con tu hermano, porque lo que el Señor le interesa primero es que arregles tu altar para luego darle adoración al Señor. No puedes darle adoración a Dios si tu corazón no es el correcto. Por eso dice la palabra, acerquémonos con sinceridad a Dios. No podemos acercarnos con hipocresía. Que yo me acerco a Dios, pero mi vida está desenfrenada. Mi vida está en otras cosas, en otros asuntos. Amén. Entonces, debe haber comunión con Dios. Amén. Entonces, pregúntate ahí, reflexionemos, ¿qué te está cautivando? ¿Sí? ¿Qué te está confundiendo que no le estés dando el tiempo a Dios? Muchos pueden decir, no, pero es pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a ir y a reunirme? Es porque ya algo ha cautivado tu corazón. ¿Por qué muchos se van de la iglesia? Y con todo respeto lo digo, se salen del propósito de Dios. Bien, el apóstol Juan decía, se salieron porque no eran de nosotros, porque si eran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Porque muchas veces la gente, ¿qué es lo que busca? Paz interior, entre comillas. Y la iglesia no está para eso. Es decir, la iglesia no es para que vengas y no te traten bien, que no tengas diferencias con tu hermano, no, tengo aquí un pleito, no, me ven mal, me ven chueco, entonces me voy a otra iglesia. Es porque no has venido por Cristo. Los que se van de la iglesia es porque nunca entraron por Cristo. Porque si hubieras venido por Cristo, tú hubieras permanecido aquí. Amén. Es así textual. Por eso dice la palabra, va a haber diferencias entre ustedes. Ponte a cuentas con tu hermano. Eso es la iglesia. Pero si solamente buscas paz interior, entre comillas, bueno, pues algo te ha llevado cautivo y te saliste del propósito. Solo queda orar por los que se salieron. Amén. Entonces, sigamos. Entonces, tantas cosas, hermanos, que nos están desenfocando de no darle alabanza y dar gloria a Dios. Reflexionemos en este año. ¿Qué ha pasado? ¿Le has dado todos los días alabanza a Dios? Y no te digo solamente cantar, sino que tu vida ha sido de alabanza a Dios, de dar gloria a Dios, como la alabanza que hemos cantado, y me gustaría que lo cantemos al final también, de ser un altar, Señor, de quiero hacer, lo que deseo es agradarte. Eso es lo que desea mi corazón. ¿Le has agradado estos 365 días de este año 2023?
tienes ese compromiso con el Señor de hacerlo este año que viene, deja entonces todo lo que te ha cautivado para que entremos y le demos alabanzas al Señor. Acuérdate cuando Dios le decía por medio de Moisés al faraón, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Para que me haga fiesta en el desierto. Las mujeres, los animales, es decir, nada se quedó en Egipto, nada. Y así tu vida para dar alabanza a Dios, no se tiene que quedar nada en Egipto. Pero cuando Israel salió de Egipto, Egipto no salió del corazón de Israel, ¿sí o no? Lo dice Esteban en Hechos 7, bien textual. Nada, hermano, se quede en Babilonia. ¿Qué te está confundiendo? ¿Qué te está distorsionando tu mente, tu corazón? Que nada se quede en Babilonia, en Egipto. Que todo tu corazón, que ames al Señor con todo tu corazón, no con una parte, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dale las fuerzas este año que viene al Señor, no medias fuerzas en lo que haces secularmente. No, todas tus fuerzas sean para Dios. Amén. Lo demás, amén. Como hablábamos en estos días con unos familiares, amén. No cuando tengamos tiempo debemos hacer lo que agrada a Dios, sino darle sacrificio excelente al Señor. Aun cuando no hay fuerzas, cuando estamos cansados, yo puedo seguir dando alabanza al Señor. Puedo seguir predicando y seguir compartiendo de Él. Amén. ¿Qué dice Isaías 43:21? Leamos por favor. Isaías 43:21. Dice la palabra de Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso te dice el Señor. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Será que el Señor te está diciendo, te has cansado de mí? No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Mira cómo el Señor le dice aquí a su pueblo, te cansaste de mí. No me diste sacrificios, no me diste las grosuras, lo mejor para mí, las cañas aromáticas, incienso, no oraste, en otras palabras, no te acercaste, no invocaste mi nombre, te cansaste de mí, siendo que yo borro tus rebeliones, que yo te perdono, yo perdono tus iniquidades, y aún así te has cansado de mí. No sé si el Señor te está diciendo eso también hoy a tu vida, a tu corazón, y pueda constreñir tu corazón, porque hay falta de devoción. Se está perdiendo el interés por lo espiritual. Ponemos excusas, estoy enfermo, tengo mucho trabajo, Dios sabe mi situación. No, Dios sabe que estás en cautiverio, estás en cautividad, algo te ha cautivado. ¿Por qué? Por la crisis, por la necesidad, por muchos afanes y todo eso. Por eso dice la palabra, ¿qué es lo que ahoga la semilla? Los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas. ¿Está pasando eso contigo? Está preguntando el Señor. Amén. Entonces la cautividad roba el gozo. Hemos visto el Salmo 137. Te enfoca en otras cosas. Hace que tu vida esté en casa de los dioses falsos. No te hace adorar. Hace que estés en el templo de Dagón. Que todo lo que la gloria de Dios que debe ser para Él, estás ahorita dándole allá afuera a Satanás. Así textual. ¿Ok? Entonces muchas veces cautiva el trabajo, cautiva la enfermedad, aún los hijos, a problemas personales, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la semilla. Cuando nosotros estamos llamados para dar alabanza a Dios, para eso hemos sido creados. Hemos leído ahorita el Isaías 43. Vamos al Salmo 126. Vamos con las buenas noticias que el Señor quiere para ti. Salmo 126. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y eso puede ser una palabra para ti. Así, cuando el Señor me hiciere volver de esta cautividad, seré como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Acuérdate que en el Salmo 137 dice que nuestra lengua estaba pegada
al paladar. Pero ahora la lengua dice, nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Qué lindo, ¿verdad? Cuando la gente mira que aún tú en cautividad, tú puedes servir al Señor con denuedo, que no te cambia tu forma de ser ante Dios, los problemas de la vida, las necesidades, las enfermedades, sino que sigues bendiciendo al Señor en tiempo, ¿sí? En todo tiempo su alabanza está de continuo en tu boca, amén. Le sigues adorando al Señor y la gente dice, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, amén. Igual tú dirías, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres, amén. Por eso dice el Señor que ores de esa manera, Señor, cuando sea, dice ahí, cuando me hagas volver de la cautividad, así seré como los que sueñan. Ahora en Cristo, hermano, ya somos libres. Ahora dijimos ya semanas pasadas, estamos en tierra deseable, amén, porque el Señor restauró la comunión que la habíamos perdido, porque el pecado nos había destituído de la gloria de Dios, y si Dios quiere tener comunión con su creación, con el hombre, con sus hijos, lo restauró por medio de Jesucristo en aquella cruz. Ahora estamos en tierra deseable, el Señor ya nos libró de ese cautiverio en el que estábamos también del pecado. Ahora nuestras bocas se llenan de risa, nuestra lengua de alabanza. No podemos permitir que nuestras lenguas estén pegadas al paladar y que nuestras arpas estén colgando. Has dejado tú de ministrar al Señor, has dejado tus capacidades, tus talentos. ¿Por qué? Porque algo ha pasado que te ha llevado cautivo. Este año que entra, ministra a Dios como vaso del ministerio. Es lo que quiere el Señor, amén. Y si el Señor roció con su sangre tu vida para que le des alabanza a Dios, entonces no cuelgues tu arpa. Has colgado tu voz, has colgado tu talento, los dones que el Señor te ha dado, por lo que ha pasado, porque algo te ha cautivado, porque has permitido que el diablo entre zarandee y entre en tu vida con chismes, con murmuraciones, con tantas cosas. El Señor quiere libertarte el día de hoy, amén. Hay que darle alabanza al Señor. Mira ahí en ese Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver, esa palabra es restaurar. Volver, traer es restaurar, estaremos alegres cuando haga volver la cautividad, ¿sí? Pero cuando las arpas están colgando y la lengua se pega al paladar, no puedes dar alabanzas al Señor. El rey David decía, saca mi alma de la cárcel, entonces te alabaré. Le pedí al Señor, saca Señor mi vida de la cárcel, de lo que ha pasado espiritualmente hablando, entonces te alabaré. Porque cuando estamos cautivos, cuando estamos llenos de confusión, cuando hay algo que no te deja alabar, no vas a poder alabar al Señor. Tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Cristo tiene que sanar ese corazón, amén. Amén. Entonces no podemos cantar, no podemos leer la Biblia, y si no estamos haciéndolo es porque no hay altar, no hay restauración, y si no hay altar, no hay adoración, amén. Como dijimos, los que vinieron a Jerusalén del cautiverio reconstruyeron primero el altar antes de darle adoración, porque primero es tu corazón, es lo que el Señor dijo, y dice también en la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Es lo más importante, amén. Ve y reconcíliate primero. Cuando Ezequías hizo su reforma, lo primero fue arreglar las grietas, amén. Que los sacerdotes se santifiquen y hagan fiestas a Jehová. Cuando Josías, el rey Josías, restauró el altar, el pueblo estaba en cautividad en su propia tierra, santificó a los sacerdotes, arregló todo y el mundo empezó a cantar. En el Salmo 116 habla de tomar la copa de la salvación, de darle gratitud al Señor, derramar gozo al Señor. Pero ¿por qué se te hace difícil tomar la Biblia y leerla? A veces la tomamos como un instrumento de superstición y lo abrimos en el Salmo 91 para espantar espíritus y demonios. Pero no lo leemos, no leemos la palabra de Dios porque estás cautivo. Ya no hay deseo de adorar al Señor, has colgado tu arpa, algo ha pasado. Y eso aplica aún en nuestras vidas como iglesia también. Vamos a Daniel 5 y con esto vamos a terminar porque es hermoso lo que el Señor hizo. Aun cuando estaban en cautiverio, Dios preparó todo alrededor. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor te quiere libertar,
pero para que ya no estés cautivo. Mira lo que dice Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, acuérdate que aquí era Nabodio su padre y luego su hijo gobernó y su hijo, el Belsasar. Con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Acuérdate, mira todo lo que habían traído de Jerusalén cautivo, ¿verdad? Para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, es decir, usar lo santo para lo profano. Tu vida es santa, ya no puedes profanar el templo de Dios. Por eso dice la palabra, ¿qué concordancia está entre Dios y Belial? Si eres templo del Espíritu Santo, y lo habíamos leído en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, aléjate del pecado sexual. Así textual lo dice la palabra de Dios. Tu vida ya no puedes profanar el templo de Dios. Pero bien aquí, prostitutas bebían los vasos que habían traído del templo de Jerusalén. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, es decir, prostitutas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, di conmigo, en aquella misma hora, amén, porque vamos a recordar este pasaje. Aún cuando está pasando todo esto, alrededor del templo de aquí del Belsasar estaba Ciro, que igual fue instrumento de Dios para liberar al pueblo de Dios. Alrededor, Heródoto, que es el padre de la historia, dice, no se explica por qué las puertas estaban abiertas, porque alrededor estaba el río Éufrates, ¿ok? Y ese río era impasable, es decir, nadie podía pasar. Pero Ciro se las ingenió para venir y atacar por debajo y llevar cautivos también a este rey Belsasar y liberar al pueblo de Judá. Vamos a ver acá, muy lindo. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Acuérdate de esto, cuando a veces queremos respuestas, a los primeros que consultamos son a estos, a adivinos, aún a nuestro propio entendimiento, aún nuestras propias fuerzas. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en los cuales mora el espíritu de los dioses santos. En el original dice Elohim, es decir, hablando de Dios, ¿ok? Mora el espíritu de los dioses santos. Y en los dioses de tu padre se halló en él luz, en inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Entonces, verso 13 dice, Daniel fue traído delante del rey, eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea, porque no solo eran los vasos, sino los vasos representaban a todo Judá, que fueron llevados cautivos. Y luego sigue ahí detallando. Vamos al verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey tus dones sean para ti, porque él le estaba ofreciendo cosas, por eso que debe haber integridad, amén, y no vender el evangelio. Y da tu recompensa a otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dijo Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza de que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los hijos de los hombres, y que pone sobre él a quien le place.
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, con lo que se ministraba a Dios, recuerda. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en alabanza y fuiste hallado falto en balanza. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir de Daniel de púrpura y poner en un cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Porque ese mismo momento entró Ciro, lo vamos a leer ahorita en otro pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor puso fin, porque había profanado los vasos con los que se ministraba a Dios y lo había prostituido. ¿Cuántas veces, hermanos, prostituimos? Siendo vasos de honra, nos prostituimos y no servimos al Señor como debemos hacerlo. Aquel cuyo tu vida está en las manos de Dios y tú le has dado prioridad a otros dioses, todavía no has aprendido la lección, lo que pasó con tu abuelo Nabucodonosor, que cuando él se soberbeció actuó como animal. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando hay orgullo, actuamos de la misma manera, hermanos, como animales? Pero cuando reconoció al Altísimo, le fue devuelto nuevamente, dice ahí, su mente y todo ello. Reconoció quién era el Señor, que no era Nabucodonosor quien el que decía este muere y este tiene vida. No, era Dios que le había dado también esa potestad para él. Por eso este tiempo el Señor es quien pone reyes y quien quita reyes. Amén. No se trata del hombre, se trata de Dios. Pero tu vida en cuya manos estás de Dios, no lo honraste, le dice Dios a Belsasar. Y es lo que Dios te dice también el día de hoy. Te has preocupado todo este año en tantas cosas, pero tu vida que está en las manos de Dios no lo has honrado. Siendo vaso de honra que debes dar alabanza a Dios, no le has honrado. Y ahí la palabra es dura, ¿verdad? Porque el Señor sí o sí, hermanos, ten en cuenta, nos pesa en balanza. Nos pesa. Si el Señor dice, abomina las falsas pesas cuando allá hacen contrabando y tantas cosas, abomina eso el Señor, la falsa pesa. Y a veces entramos en ese juego de corrupción también nosotros. ¿Cuánto más tu vida misma, tu corazón, que no concuerda con el Espíritu y sigues viviendo desenfrenadamente? Dios te pesa en balanza. ¿Eres hallado para alabanza de gloria de Dios o somos hallados faltos? Veamos ahí. Miren cómo trajeron los vasos del templo de Jerusalén. Y ese mismo día, dijimos, estaba afuera Ciro para sacar, ¿sí?, a Judá. Tenía rodeada la ciudad de Babilonia. Esto lo dice Heródoto, que es el padre de la historia. Ahí estaba el río Éufrates. Ahí se hacía mención cómo alrededor estaba el río Éufrates, que no era imposible de pasar, pero esto está en Isaías. Vamos, Isaías 45. Un poco de paciencia, por favor. Isaías 45. Encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Lo usó como instrumento, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Mira, escucha bien. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Qué lindo, como dice también la palabra de Dios, que Dios cuando abre puertas no hay quien los cierre. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, que quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Miren cómo Dios usó a Ciro para, dice, abrir puertas, cerrojos, y aún dice ahí, tener los tesoros escondidos. Se refiere a todo el mobiliario que tenía el templo, ¿sí?, de Dios en Jerusalén, que fue llevado cautivo a Babilonia. Esos vasos, todo eso lo tomó este rey persa.
Por eso que Dios le dice a Belsasar, hasta aquí llegó tu reino y ahora ese reino será dado a los persas. ¿Ok? Todo esto está mencionando en el monumento de Nabucodonosor. ¿Ok? Que eso se habla de escatología. Ok. Entonces ahí vemos cómo Ciro fue instrumento de Dios. Y esto lo había dicho ya Dios 200 años antes, que iba a romper Ciro cerrojos de bronce, iba a haber puerta abierta, te daré los tesoros escondidos. Mientras Belsasar estaba ahí en fiesta, sacando los vasos, ¿sí?, que eran de Dios. Y ahí solamente, si alguien quiere revelación de Dios, es por medio de Dios y de la palabra de Dios. No consultes a divinos. Si tiene algo que te perturba, que te aflige, busca a Dios. No busques otros medios, no busques otros métodos. Busca a Dios y lo de Dios, tu corazón tenga que ser como el de Dios. Amén. Esa misma noche, dice ahí la palabra, esa misma noche, y es lo que el Señor también quiere de forma profética decirte también, iglesia, esta misma noche, este año que cierra, amén, y el que pronto ya está por venir, ahí el Señor ahora te va a sacar de cautividad y le vas a dar alabanza al Señor, vas a servir con todo tu corazón, amén, pero entrégale al Señor también esa cautividad en la cual tú estás, amén. Entonces, veamos ahí. Vamos a Esdras, por favor, rápidamente. Esdras 1. Después de Crónicas está Esdras, Nehemías, Esther. Esdras capítulo 1. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Acuérdate lo que hemos leído, Isaías 45. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Imagínate cómo instrumento de Dios puede ser alguien que no conoce a Dios para hacerlo de Dios. Y es lo que ocurre también en ese tiempo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Amén. Mira cómo reconoce a alguien que todavía no tenía Dios. La cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, y con bienes, y con ganado, y con preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Y lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar es el mismo Zorobabel, por si acaso, gobernador de Judá, que era de la casa de David. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones. Y ahí empiezan a contar, porque todo lo que quitó Babilonia, todo tenía que ser devuelto, tenían que contar. Acuérdate que el Señor va a restituir, sí, todo lo que te robó, el revoltón, el saltón, la langosta y todo eso, todo Dios restaura, y cuando restaura lo hace completo. Amén. Por eso que tu corazón no tiene que estar en las cosas del mundo, todo tiene que ser traído, porque eres vaso de honra para estar dando adoración a Dios, ministrar a Dios. Amén. Que no se quede nada en Babilonia. Todo lo que sea de Dios saldrá de Babilonia. Y esto es como es el nuevo nacimiento. Dios hace una nueva creación. Y todo lo que sale de Babilonia, pues viene a darle adoración a Dios. Nada se queda en Babilonia. Si una vida está en un pie en las cosas del mundo y otro en las cosas de Dios, no ha nacido de nuevo. Y no te estoy hablando del pecado, es decir, el pecado mora en nosotros, luchamos la batalla en la carne con el espíritu. Pero otra cosa es el adoctrinamiento y otra cosa es que el Señor haya hecho una nueva creación y ahora tú eres instrumento para adorar solamente a Dios. Amén. Vamos a Zacarías 12, por favor.
Zacarías 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo del pueblo heriré con ceguera. Pero mira lo que dice acá, el verso 2, que aquí yo pongo a Jerusalén por copa, un vaso, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. No hay mayor arma poderosa que un vaso de honra que haya sido liberado del cautiverio y ahora le da alabanza a Dios, hace temblar a todo el mundo. Por eso dice el Salmo 126, ¿sí? Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, amén, grandes cosas, las naciones de alrededor dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Y ellos mismos dicen: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, amén, porque Dios tiene que sacar esos vasos de Babilonia, del mundo, de la confusión, amén, de la gran ramera que habla de Babilonia. Habla del mundo, ¿ok? Dios tiene que sacar esos vasos de ese cautiverio. Vamos a Isaías 52, por favor. Isaías 52. Despiértate, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así ha dicho Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y al asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñoreen lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Amén. Qué linda palabra de restauración. Amén. Como aquí el profeta veía que pronto venían también siendo restaurados los cautivos. Y por eso el verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Y Pablo usa esta palabra haciendo referencia a los que predican el evangelio. Amén. Hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es el que trae restauración a tu vida, el que trae gozo, el que trae paz. No son filosofías, no son otros dogmas, no son cuentos de viejas, no son y otras cosas. No, es la palabra de Dios, es el evangelio de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos la restauración del pueblo de Judá. Amén. Que ahora venían alabando a Dios. Ya la lengua ya no se había pegado al paladar, sino que ahora podían alabar a Dios. Qué lindo, como dijimos en tiempos de Esdras, ¿no? Contaron todo y que nada se quede en Babilonia. Dios quiere restaurar, iglesia, ¿sí? Tu vida, quiere traerte nuevamente a Él, liberarte del cautiverio, amén, y levantarte en este año que viene, que seas un vaso para alabar y adorar a Dios, que no haya nada que te restrinja, nada que te haya llevado cautivo, amén. No temas lo que pueda hacer el hombre, como dice también la palabra de Dios, amén. No temas lo que pueda hacerte el hombre. Debemos volver al Señor, que vuelva el gozo de nuestra salvación, al júbilo. Dios debe quitar ese cilicio, amén, y Dios va a restaurar todo lo que se comió el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora va a haber cántico de liberación, como dice el libro de Sofonías. El Señor va a poner collar en tu cuello, diadema en tu cabeza, el apresto del evangelio, para que dances para Él, porque en las alturas el Señor te hace andar, amén. En las alturas el Señor nos hace andar, porque ese es nuestro lugar. Ponte de pie, por favor.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y el Señor quiere libertarte. Amén. Ha terminado la cautividad. No sé si este año has sido cautivo a tus pensamientos, has sido cautivo a muchas otras cosas que ha dejado que tú des alabanza y gloria a Dios. Dijimos, amén, cierra tus ojitos ahí. Dijimos desde un inicio, quizá muchos llegaron tal vez posterior al mensaje, que los vasos del ministerio que habla Hebreos fueron rociados con la sangre, dice la palabra de Dios. Cuanto más ahora nuestras vidas han sido rociadas con la sangre de Cristo y ahora somos vasos de honra. Pero esos vasos de honra tienen que estar en la casa de Dios, no cautivos en Babilonia. En esos vasos, tu vida, tu corazón, tiene que dar alabanza a Dios, porque Dios te ha creado para que publiques su alabanza. Para gloria suya hemos sido creados. Todo lo que hacemos debe ser para dar gloria a Dios. Que su nombre no sea blasfemado, dice la palabra del Señor. No sé si este año, que ya hoy termina, tu vida ha dado un testimonio que ha blasfemado el nombre del Señor. Y algo te ha cautivado, has dado lugar al diablo. Por eso dice la palabra que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y has dado lugar a la envidia, has dado lugar a los celos, has dado lugar a muchas cosas que te ha traído cautivo para que no des alabanza al Señor. Pero el Señor lo que quiere es libertarte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor preparó todo ahí para Judá cuando le dijo a Belsasar: ahora, esta misma noche, tu reino ha sido quitado. Y Ciro estaba ahí alrededor, instrumento de Dios, para llevarlos para ahora que sea los medos persas que estén gobernando en ese entonces. El Señor todo lo hace perfecto, todo lo acomoda, si se puede decir, y vale decirlo, porque todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Todo tiene un propósito y el Señor quiere libertarte. El Señor te libró ya de los angustiadores. El Señor ya te libró de aquellos que se burlaban de ti, y lo hará para que este año entres, así como dice el Salmo 126, cuando Señor me lleves, Señor amado, y me saques de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca ahora se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Y esa sea tu oración en este año 2024 que vamos a entrar. Que nuestra lengua no se pegue al paladar, sino que nuestra lengua ahora sea de alabanza para Dios. Solamente mi corazón y ese altar sea el correcto. No vamos a dar lugar al diablo, no vamos a dar lugar a otras cosas. Nada va a impedir que le demos culto verdadero al Señor. Y cada día, esos 365 días del año 2024, tú eres vaso del ministerio, vaso donde el cual la sangre de Cristo te ha purificado y santificado y apartado para darle alabanza y gloria a Dios. No des alabanza ya a otros ídolos. No estés siendo cautivo por Babilonia y por el mundo y sus deseos y sus pasiones. Límpiate de todo eso para que seas un instrumento de honra, un vaso de honra para Dios. Huye de las pasiones juveniles. Pronto está el Señor a las puertas para liberarnos de este mundo. ¿Será que te quedas como Belsasar? Oh mi Dios, ahí tú estás. Dale gracias al Señor por este año que termina, porque el Señor ha sido bueno, te ha sostenido. Y si ha habido cosas que te han llevado cautivos y han dejado que tú le des alabanza al Señor y han colgaste tu arpa, tu lengua se pegó al paladar, ahora dile: Señor, no quiero, Dios. Ahora quiero, Señor, que me libertes, Dios. Quiero, Señor, que hagas esa obra en mi vida, Dios. No quiero dar lugar al enemigo, Señor. No quiero dar lugar, Señor, a mis emociones, Señor. Quiero, Dios amado, alabarte en espíritu y en verdad, porque esos adoradores tales buscas que te adoren, Señor. Canta esta canción, canta esta alabanza con todo tu corazón y dile al Señor:
hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Ese es un verdadero vaso que vive para Él. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo quiero ser hoy, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero y lo anhelo. Nuestras vidas anhelan adorar al Señor. Imagínate cuando el pueblo de Judá fue sacado del cautiverio, 70 años en tierra de extraños, y cuando volvió, y para reconstruir el templo y la adoración, lo primero que hicieron fue reparar el altar, reparar las grietas, reparar el corazón para dar alabanza a su Dios. Oh, si tú y yo entendiésemos que lo que más necesitamos es del Señor, que lo que necesitamos para vivir es Cristo, nos desesperaríamos por arreglar nuestro altar, el corazón, quitar de nosotros todo orgullo, autosuficiencia y soberbia, y decirle: me humillo delante de ti, Señor, porque tú eres, Señor amado, lo que necesito. Tú eres lo más preciado para mí, Señor. Tú eres esa perla de gran precio. Tú eres, Señor, todo para mí, Señor. Atráeme a ti, en pos de ti correremos. Entonces arreglarás ese altar para darle adoración al Señor, y serán traídos todos esos vasos, tu corazón, tu vida, que ha sido cautivada en Babilonia, en el mundo, por esa confusión, y ahora será consagrado otra vez para darle alabanza y gloria a Dios. Así sea tu vida este año 2024, seas un vaso de ministerio, seas un vaso de honra para darle gloria y alabanza al Señor. Y el Señor restituirá tu vida, todo aquello que te ha cautivado, todo lo que el enemigo también ha hecho en tu vida, pero ahora el Señor te quiere libertar. Acércate al Señor con todo tu corazón y dile: Señor, haz esa nueva creación en mí, Señor. Hazme hijo tuyo, Señor amado. Y si me aparté como el hijo pródigo, vengo a ti, Señor amado, mi Dios, porque tú, Señor, no miras lo que hice o la ofensa que te provoqué, Señor. Tú vienes y me abrazas, Señor amado. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor. Restáurame, Señor amado. Vuelvo al primer amor. Vuelvo a las primeras obras. Vuelvo a servirte de nuevo. Vuelvo, Señor, a predicar con denuedo. Vuelvo, Señor amado, a servirte con todo el corazón. Eso quiero, Dios. Sácame de esta cautividad, Señor. Sácame, Señor amado, de donde me he metido, Señor. Oh, mi Dios, que prefiero el desierto que el cautiverio, Señor, porque en el desierto me enseñas tú y en el cautiverio los enemigos. Oh, libértanos, Señor. Libértanos, Dios. Oh, trae de nuevo, Señor, esos vasos, Señor amado Dios. Que no se quede ninguno, Señor, en Babilonia. Que no se quede ninguno en el mundo, Señor. Que nuestros pensamientos y corazón no estén en el mundo, no estén en Egipto. Todo esté, Señor amado, en tu casa, Dios. Te pido en el nombre de Jesús. Hoy yo soy un altar donde puedo
dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero y lo anhelo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y tu iglesia, Dios. Y todo aquel, Señor, que escucha, Señor, tu palabra, mi Dios. Seas tú, Señor, supliendo lo que necesites, Señor. Primero en lo espiritual, Señor, y también en lo natural, Señor amado. Tú como Padre, Señor, sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor, y aún de lo que necesitamos este año que viene, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, mi Dios, este año que entramos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, que tú seas el centro de todo, mi Dios. Que tú seas el todo, Jesús, en nuestras vidas, Señor. Todo gire, Señor, en ti, mi Dios, porque de ti, para ti, de ti son todas las cosas, Señor amado, y por ti subsisten, Señor. Te doy gracias, Señor. Guarda cada uno de estos corazones, Señor amado, mi Dios. Sana, consuela, mi Dios amado. Conforta, Señor, su alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Rey. Amén.